Desvelada. ¿Desvelada? ¿Por qué? Porque hoy presentamos algo importante de física y estuve, según yo, practicando para exponer Van el a tema. exponer, van a exponer. Ujú. ¿Quién les da física? La profa, solo me sé su apellido, no su nombre. ¿Cómo se apellida? Caballero Nieto. Ya sé quién es. La conozco. Ella fue estudiante nuestra, pero físico soy yo. ¿Eh? No sé darles matemáticas, pero deberían de llevar física conmigo mejor, ¿no? Pero pues ya no me invitan a ciencias químicas porque dicen que reprobo a todos. ¿Mm? Por cierto, ya subí su calificación de su segundo examen. Pues ya saben, todos se copian. ¿Mm? ¿O no? Muy bien, ¿y qué vas a presentar? ¿De qué tema es, Jimena? Bueno, mi equipo ¿Mm? y yo escogimos el tema, mi equipo y yo escogimos el tema de un desfibrilador. ¿Un qué? Un desfibrilador. ¿Pero de qué tema es? ¿De qué parte de la física es? Um, Bueno, teníamos que escoger un tema relacionado con la física, pero también relacionado con nuestra carrera. Ok. Entonces nosotros escogimos pues el desfibrilador. Entonces, bueno, el título que le pusimos fue Fundamentos de cuando están funcionando mis neuronas. Déjalo. Se ve que no practicaste. ¿Verdad? No, parece. No, fundamentos físicos. Fundamentos físicos del desfibrilador y su grado de efectividad. Es que no sé qué cosa es eso. ¿Qué es eso? El desfibrilador. Sí. El aparato que se usa cuando una persona tiene una arritmia cardíaca o un ritmo inusual. Entonces, para restablecerlo, son el que tenemos los dos electrodos o las dos Sí, sí, palitas, sí, el sí. desfibrilador. Ya, muy bien. Él es Muy, el famosísimo. muy bien. Bueno, ¿y todos van a presentar? Ajá, pero todos estamos en equipos y con diferentes temas. Ya, qué bonito. Bueno, está bien. Vamos a empezar, chicos. Ya que ya me saludaron, estoy viendo aquí en mi pantalla Gisela Moreno, que está muy seria. ¿Con quién estabas platicando, Gisela? Es que aquí está mi mamá, profesor. ¿Por qué? No te escuché. Lo que pasa es que aquí está mi mamá, por eso ando seria. Pues dile que se una a la clase. No voy a pasar como el video ese del niño que le dice, papá, mira, te presento a mi maestra. ¿Lo han visto? No, yo no he visto. ¿Alguien lo ha visto? Que dice, te presento a mi maestra, y entonces es una maestra bien sexy, y el papá dice, órale. Entonces, dile a tu mamá que se una a la clase. No, profesor. Bueno, no sé, el otro día se metieron mis cachorros aquí. Tengo 3 perros y yo vivo en Tonancintla. ¿Alguien conoce Tonancintla? Sí, profe. Vivo en Tonancintla y acá siempre hay fiestas. Entonces estaban tirando cohetes y mis perros les da mucho miedo y se metieron aquí conmigo. Estaba dando un curso de maestría y les dije, bueno, pues ya tenemos otros que están asistiendo al curso, pero necesitan un curso propedéutico. Bueno, pues vamos a empezar. Ya que no se quiso venir tu mamá a clase, pues que nos prepare el desayuno. ¿Mm? ¿Verdad? Aunque este chico ya está comiendo, Dante. Vamos a empezar, chicos. Les voy a compartir mi pantalla. Es que hace hambre, profe. Sí, ya hace hambre. Ya hace hambre. ¿Dónde está mi pantalla? Voy a presentar.
Pero vamos a primero a tener clase, vamos a comer matemáticas y luego ya pasamos al desayuno. ¿Ok? Bueno, muy sencillo lo que vamos a ver ahora, que es trigonometría. Realmente yo no entiendo, yo no entiendo por qué les dan este nivel de matemáticas. Yo supongo que todos ustedes deben de saberlo, ¿no? Bueno, o sea, deben de saber trigonometría a nivel básico, pero no entiendo por qué tenemos que ver este tipo de cosas. Yo me imagino la trigonometría puede ser tan complicada que ustedes quieran. Pero bueno, ya saben, ¿no? En la trigonometría se involucran ángulos. Y los ángulos, pues ustedes los pueden trazar con cualquier dos rectas. El ángulo es esto es lo que se encuentra, esta medida que se encuentra entre dos rectas cualesquiera. Esto sería un ángulo. Eso no tiene mucho chiste. Ustedes saben, tenemos diferentes tipos de ángulos, no necesitamos ver todos los detalles sobre eso, pero lo que podemos empezar a ver sobre los ángulos, ustedes saben que se pueden medir de dos maneras, ya sea en grados o en radianes. En grados, pues esto simplemente es para ¿cuál sería, si tenemos dos segmentos de recta como esto, cuál sería el ángulo que se puede formar entre esos dos segmentos? Pues sería todo lo que yo le pueda dar la vuelta a uno de ellos. Por ejemplo, podría tener un ángulo muy pequeño como esto, podría tener uno más grande para acá, y el máximo ángulo que puede formar es cuando le doy la vuelta completa, y esto por convención, se especifican como 360 grados. La vuelta completa, por lo tanto, son 360 grados. Una vez que pasamos de 760, empiezan a repetirse. O sea, yo puedo tener 400 grados. ¿Qué es lo que tengo que hacer para encontrar un ángulo de 400 grados? Si quieren, lo que podría hacer es en un sistema X y Y, coloco uno de los lados aquí y le voy dando vuelta. 360 y me sigo y otros 40 grados más. Entonces, 40 grados sería equivalente a 360. Lo que quiero decir, 400 grados sería igual a 360 más 40, ¿verdad? Entonces, puedo tener todos los grados que me dé la gana, pero simplemente debemos recordar que entonces después de 360 se repite. ¿Cómo le hacemos para medir en radianes? En radianes lo que se hace es, se coge una circunferencia, un círculo, cualquiera, un círculo, y entonces lo que hacemos es, si quieren podemos poner este círculo en un sistema de coordenadas X y Y, y nosotros, 1.50 y tantos, nosotros podríamos tener entonces, yo puedo definir un ángulo cualquiera, alfa, en radianes. Si es que escojo el radio de esta circunferencia igual a 1, un radián, alfa igual a un radián, se define como el ángulo que debe tener el radio de esta circunferencia cuando la longitud de este pedacito, de este arco, que le voy a poner S, es igual a 1. ¿Sí lo entienden? Tengo una circunferencia de radio 1 y entonces un radián sería el ángulo que me forma este radio con este eje que estoy suponiendo cuando la longitud de este arco, es un arco, es igual a 1. ¿De acuerdo? Eso es lo que se define como un radián. ¿Qué es lo que pasa entonces cuando cuando le damos la vuelta completa a la circunferencia? La vuelta completa, ¿cuál sería el arco de la vuelta completa?
el arco de la vuelta completa sabemos que es 2pi por el radio. Pero el radio vale 1, entonces el arco de la circunferencia completa es 2pi. Ojo, si le doy la vuelta completa, el ángulo que se forma, entonces el ángulo alfa sería 2pi, porque su circunferencia vale 2pi. Eso quiere decir entonces que un ángulo de 2pi radianes es igual o equivalente a 360 grados. Sí, ¿verdad? Así se define entonces el radián. El radián, repito, sería un ángulo para el cual una circunferencia de radio 1 tiene un arco igual a 1. Y de ahí se saca todo. ¿Qué es lo que pasa con eso entonces? Fíjense, ¿qué es lo que pasa en este caso? Si nosotros tuviéramos aquí, voy a ponerlo X y Y, pero no es importante. Si nosotros tuviéramos esto y yo sé que la vuelta completa, o sea, aquí voy a poner el ángulo en radianes y acá lo voy a poner en grados. Yo sé que 2pi radianes es la vuelta completa, es decir, son 360 grados. Pi radianes, la mitad, serían 180 grados. Es decir, si yo vengo y mido este ángulo de aquí hasta acá, son 180 grados o son pi radianes. Si midiera solamente este ángulo de aquí hasta acá, pues ahora es la mitad de pi, sería pi sobre 2 radianes, son 90 grados. Y puedo hacer rápidamente una conversión haciendo una regla de 3. Si, por ejemplo, alfa es igual a 2pi radianes, ¿cuántos grados? Por ejemplo, ¿cuántos radianes? Podría poner cuántos radianes son teta en grados, cuando el de teta es cualquiera. Y entonces ya saben que X en radianes es esto por esto, sería teta X en radianes. A ver, lo voy a poner aquí. Sería, ¿cuánto sería? Sería alfa por teta. No, perdón. Permítame, voy a borrar. No, 360. Voy a ponerlo al revés. Aquí lo puse mal. 2pi radianes, sabemos que son 360 grados. ¿Cuántos radianes serán teta grados? Pues entonces es 2pi radianes por teta en grados entre 360 grados. Los grados se van y yo puedo transformar 2pi entre 360 por teta radianes. Eso quiere decir, si quieren poner así, o pueden poner pi entre 180 por teta, y esto me lo dará en radianes. Aquí yo pongo el ángulo, ¿sí? Y entonces encuentro su valor en radianes. Por ejemplo, 180 grados se va con el 180 y me queda pi radianes. Aquí pongo el ángulo en grados y esta es la forma de convertir grados a radianes. Entonces uno puede utilizar cualquiera de esas dos medidas para encontrar la equivalencia entre grados y radianes.
Por ejemplo, vamos a hacer, si yo dije X en radianes, sería pi entre 180 por el ángulo en radianes, digo en grados. Si pongo teta 180 grados, entonces me queda X es igual a pi entre 180 por 180 y me queda pi radianes. Si pongo si pongo teta igual a 90 grados, entonces X será pi entre 180 por 90 y esto me quedaría pi entre 2 radianes. Teta igual a 45 grados, me quedaría pi entre 180 por 45 y esto es 90 pi sobre 4 radianes. Ok, la vuelta completa, teta igual a 360 grados, me queda X igual a pi entre 180 por 360, me quedaría 2 pi radianes. 360 grados es 2 pi radianes, 45 es esto, 90 es esto, 180 es esto. ¿De acuerdo? Así de fácil, ¿no? ¿Cuánto sería un radián? También podemos hacerlo al revés, ¿verdad? ¿Cuántos grados es un radián? Aquí podría yo despejar esto y ponerlo al revés, ¿no? Bueno, ¿cuántos grados sería un radián? Sería aquí despejo y pongo teta igual a 180 entre pi por X en radianes. Ahora están cambiando de radianes a grados. Si ponen un radián, vamos a hacerlo. Voy a copiarlo. Ok. Por ejemplo, X en radianes, si X es un radián, entonces el ángulo es 180 entre pi por 1, que esto es 180 entre 3.141592, 14, 15, etcétera, lo que sea. Y esto esto es aproximadamente 57.29 grados. Un radián, 57.9 grados. ¿Qué pasa con X igual a 2 pi radianes? Pues teta sería 180 pi por 2 pi, se va a pi y me queda 360 grados. ¿Verdad? En fin, esto es muy sencillo, ¿no? No tiene ningún chiste. Cosas interesantes se pueden obtener. Si vean, regresemos al círculo de radio, como les dije, de radio 1. Voy a escoger un círculo de radio 1. Esto le puedo poner X, le pongo Y. Y entonces yo sé que aquí hay un ángulo, que sería, le voy a poner alfa igual a 1 radián. Y ya sabemos que para alfa igual a 1 radián, esta cosa de aquí, que le voy a poner esta S, vale 1. Así se define el radián. Cuando el radio es igual a 1. ¿Ok? Bien. Pues ahora imaginemos que tenemos ahora imaginemos que tenemos otra circunferencia
cualquier otra circunferencia, la voy a, no sé, la puedo poner por acá, hoy, que tiene, que voy a pensar que tiene radio R, y voy a poner un ángulo cualquiera, un ángulo en radianes, perdón. En lugar de alfa, en lugar de teta, le voy a poner beta. O bueno, está bien, teta en radianes. Teta en radianes. Acuérdense que podemos definirlos en grados o en radianes. Entonces, yo quisiera saber cuánto mide esto. ¿Cuánto mide esto? Esto que le voy a llamar S1, a este le voy a poner R1 y a este le voy a poner θ1. ¿Cuánto mide S1? Pues lo que podemos ver es que estos triángulos, que aquí el triángulo con los ángulos son equivalentes. Y uno puede decir que esta S, la S de acá, de este triángulo, S entre S1, entre esta S de acá, tiene que ser igual a alfa entre θ1. O sea, esa es una correspondencia. S entre S1 es alfa entre θ1. Pero sabemos, entonces yo quiero saber cuánto vale S1. Y S1 sería S entre alfa por θ1. ¿Sí está bien o no? Ya estoy haciendo los despejes un poco más rápido. ¿Sí? Cuando alfa es un radián, y entonces ¿cómo lo saco? Cuando S, no lo veo, S entre alfa, el radio es 1, no lo veo cómo sale. No lo veo. Ok. S, teta entre θ1 es S entre S1. Ok, no. S entre S1 que estoy calculando. Lo hice mal. S entre S1. θ1, S1 vale R, S1 vale, S vale R. Ok. Sí, pero lo que puedo hacer es que cuando alfa es un radián, entonces el radio, cuando alfa es un radián, la longitud de esta es 1 o es el radio, Eso es lo más importante. Lo escogí con 1, pero puede ser cualquiera. Para cualquier ángulo, para cualquier círculo, el radián se define como el ángulo cuando el radio es igual al arco. Entonces, cuando alfa es un radián, este es el radio. Así que yo podría tener que S1 es el radio por θ1. Así de fácil. O vean, lo voy a hacer, permítame, lo voy a hacer nuevamente porque no me gustó esta demostración. A ver, tenemos este círculo.
tenemos un círculo y en este círculo definimos dos ángulos. Voy a poner uno que le voy a poner teta y otro que le voy a poner alfa. El radio es R. Quiero saber cuánto vale este pedacito que le voy a llamar S1. Bien, entonces aquí, si alfa es un radián, entonces S, que sería, a ver si lo podemos ver, que sería todo este, entonces S es igual al radio. Así se define el radián. Cuando alfa es 1, esta cantidad, cuando alfa es un radián, esto es igual a esto. Aquí está. Entonces, ahora, ¿qué pasa cuando el ángulo es teta? Quisiera saber cuánto vale S1. ¿Cuánto vale S1? Entonces, ahora sí, yo puedo decir S entre S1, S entre S1 es alfa entre teta. Y yo estoy buscando S1. Pues entonces S1 es teta entre alfa por S. Pero si alfa es 1, S es igual a R. Así que S1 es R por teta. Esto es todo. Donde, acuérdense, teta es en radianes. Y esto les permite encontrar cuánto mide la longitud de un arco. Por ejemplo, miento. El ángulo es en, estoy mintiendo, el ángulo es en grados hoy. El ángulo es en grados. El ángulo es en grados. Y así encuentro cuánto mide la longitud de un arco. Por ejemplo, si teta son 360 grados, es decir, le doy la vuelta completa, ¿cuánto vale la S que le da la vuelta completa? Pues es 360, ay, perdón, si me equivoco. No, perdón, sí estoy mal. No sé qué me pasa, estoy dormido. Como es en radianes, porque estamos usando radianes. Entonces, si teta son 360 grados, pero en grados 360 son 2 pi radianes, entonces la longitud completa es 2 pi por el radio, que eso ya lo saben, es la longitud de una circunferencia. Si teta son 180 grados o pi radianes, solo la mitad de la circunferencia, ¿cuánto vale todo esto de aquí hasta aquí? Pues es S igual a el radio por el ángulo, o sea, pi por R. Esto sería cuánto mide esta cantidad. Ya saben que la vuelta completa es 2 pi R, la mitad sería pi R. Si teta vale 90 grados o pi sobre 2 radianes, la longitud es R entre, por pi entre 2. Esto es. Entonces, rápidamente pueden ver cuánto mide un arco de cualquier círculo. Entonces, ustedes, si ustedes tienen un círculo cualquiera, y quieren saber, tienen este ángulo, tienen el radio, cuánto mide esto, pues esa cosa solo vale el radio por el ángulo, donde el ángulo está en radianes. ¿De acuerdo? Y esa es la manera de encontrar la longitud de un arco. ¿De acuerdo? Bueno, eso sería simplemente cómo se pueden encontrar las longitudes de un arco. Pero ahora imaginemos que lo que tenemos es un objeto
que está dando vueltas sobre un círculo. Voy a pensar que se está moviendo sobre este círculo. De acuerdo a un objeto que se mueve sobre un círculo, y voy a pensar que se mueve de manera constante, a velocidad constante. Eso quiere decir que recorre la misma cantidad de metros por segundo. ¿Cuáles son los metros? Pues le va dando vueltas a la circunferencia. Entonces, vean, ¿cómo podríamos relacionar la velocidad que lleva el objeto, que son cuántos metros por segundo recorre, con una velocidad que diga cuántos grados por segundo recorre o cuántos radianes por segundo recorre? Para eso, pues es muy sencillo porque tendríamos que usar esta relación. S es igual a R por teta, donde acuérdense, teta está en radianes. Entonces, este es el radio R y voy a pensar que hasta aquí tiene esta longitud S. Si yo divido S entre el tiempo, tengo que dividir R por teta entre el tiempo. De aquí, S, si es velocidad constante, distancia sobre tiempo me daría la velocidad que le voy a llamar lineal. Eso me está diciendo cuántos metros por segundo está recorriendo. S está en metros, el tiempo está en segundos. ¿De acuerdo? Entonces esto me dice cuántos metros va recorriendo este objeto por segundo a medida que está dando vueltas. ¿De acuerdo? Pero del otro lado tengo R por teta entre T. R es constante, así que aquí tendría teta sobre T, que me está diciendo ángulo entre tiempo me daría R por una velocidad, ¿cómo le pongo? Velocidad angular, que le voy a poner omega. Esto sería una velocidad angular. Entonces, la velocidad simplemente la podría poner como omega por R. Esta relación me dice cuántos metros por segundo, la relación entre metros por segundo y radianes por segundo. Simplemente hay que multiplicar por el radio. Entonces, fíjense, esta es muy importante. Vamos a verla con más detalle. Si ustedes tienen, entonces, obviamente se supone que se está moviendo, no puedo hacerlo. Se supone que se está moviendo sobre un círculo de radio constante, no cambia el radio, y que se está moviendo de manera uniforme, es decir, que recorre los mismos metros por segundo. Supongamos que tenemos un radio de 1 metro, ¿sí? Y que recorre una vuelta en 1 segundo. Una vuelta en 1 segundo. Eso quiere decir que su velocidad, la velocidad que lleva, sería 2pi por el radio entre el tiempo, que le voy a poner 1 segundo. Entonces, fíjense bien cómo sería la velocidad que lleva, sería 2pi metros sobre segundo. O sea, simplemente serían como 6.28 metros por segundo. Si es que en cada segundo está dando una vuelta y esto mide 1 metro. Entonces, si ustedes están unidos sobre con una cuerda o algo, sobre una circunferencia de radio 1 metro y dan una vuelta en 1 segundo, entonces recorren 6.28 metros cada segundo. Podríamos ver cómo se relaciona esto con la velocidad angular. Vimos que esto era la velocidad por el radio y la velocidad angular no sería más que la velocidad entre el radio, pero el radio es 1, así que ustedes estarían recorriendo la velocidad, ya vimos que es 2pi, entonces estarían recorriendo 2pi
radianes por segundo, porque le damos una vuelta completa, 2 pi radianes por segundo. Supongamos que la circunferencia es más pequeña, pero tienen la misma velocidad angular. Supongamos que tienen una circunferencia más pequeña y ahora ustedes van recorriendo con la misma velocidad angular. Si se dan cuenta, como la circunferencia es más pequeña y están dando la misma vuelta que la circunferencia grande, la velocidad lineal que ustedes llevan, o sea, cuántos metros por segundo recorren, es menor que la velocidad lineal del círculo grande, ¿verdad? Es decir, en lo que ustedes recorren este pedacito, una persona que está más lejos recorre esto. Y obviamente si aumenta el radio, pues entonces ustedes, si van con un radio más pequeño, estarían recorriendo, ustedes recorren este pedacito, pero una persona que va con un radio más grande tiene que recorrer toda esta distancia. Vamos a decir, velocidades angulares iguales no quiere decir que sean velocidades lineales iguales. ¿Sí lo ven? Vean aquí, de aquí para acá, por ejemplo, pasan con este radio, recorren este pedacito, en ese mismo tiempo, si van por acá, recorren este otro. ¿De acuerdo? Es por eso que en las fiestas, cuando bailan la víbora de la mar, es mejor ponerse por aquí cerca que estar al final de la cola. ¿Verdad? Aquí sería personas en la cola y vean, en un segundo ustedes dan esta vuelta si están en este circuito pequeño, pero en un segundo tendrían que dar esta vueltezota si se encuentran en el círculo grande. ¿De acuerdo? ¿Está claro? Sí, profe. Ok. Bien. Esto es la relación entre ángulos, velocidad lineal, velocidad angular. Acuérdense de esta expresión. Este es radianes por segundo y esto es metros por segundo. ¿De acuerdo? Radianes por segundo y metros por segundo. Y bueno, dentro de las propiedades de los ángulos, pues ya saben que lo más elemental es la trigonometría que inventaron los griegos hace un montón de años. Permítanme. Y la trigonometría, entonces, se definen en la trigonometría relaciones en términos de los lados de un triángulo que tiene 90 grados. Ustedes saben que es un triángulo rectángulo. Rápidamente lo voy a ver. Esto usted ya lo sabe. A, B, C. Ya lo saben. No sé si tendremos que verlo. ¿Qué dicen? No, profe. ¿No qué? No lo vemos. Perfecto, no lo vemos. Ya se lo saben. Lo único que voy a ver es ya saben lo que es seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante, etcétera, ¿no? Todas las relaciones. Y saben que seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta es igual a 1. Lo saben, ¿verdad? ¿Sí? Sí, profe. Ok. Relaciones importantes que se tienen que saber. Hay otras, por eso las voy a poner. Por ejemplo, el seno de la suma o la resta de dos ángulos sería seno de alfa, coseno de beta, más menos coseno de alfa, seno de beta. Y eso les sirve para cambiar cuando tienen una suma de ángulos por ejemplo, les sirve para sacar cuánto vale el seno de 2 teta. Si tuvieran el seno de 2 teta, pues esto no es más que el seno de teta más teta. Y utilizando esto, lo de arriba sería
seno de teta, coseno de teta, más coseno de teta, seno de teta, y se dan cuenta, esto es igual a esto, y esto sería 2 veces el seno de teta, coseno de teta. Vean, así, para eso sirve la trigonometría. Esto sería una relación. Otra que podemos entender, o que podemos obtener es coseno de alfa más menos beta. Y esto es coseno de alfa, coseno de beta. Aquí se cambia de signo. Al más le corresponde el menos, al menos le corresponde el más. Seno de alfa, coseno, no, perdón. Seno de alfa, seno de beta. Esta es otra. Y de aquí nos puede, esto nos sirve para sacar, por ejemplo, el coseno de 0. De 0 grados no sería más que poder coseno de alfa menos alfa, que es 0. Y esto sería coseno de alfa más seno de alfa, seno de alfa. El coseno de 0 es 1, y esto es justo lo que tenía arriba, seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa. Esto es esto que estaba acá. Bien, no voy a ver más que cómo se obtienen, o sea, yo puedo también definir en un sistema de coordenadas, en un sistema de coordenadas puedo definir el ángulo para un punto cualquiera, un punto que le voy a poner que tiene coordenadas X y Y, tengo yo teta, y aquí formo un triángulo rectángulo. Esto sería X, esto es y esto vale R. Y R no es más que la raíz cuadrada de X cuadrada más Y cuadrada debido al teorema de Pitágoras. Entonces, fíjense bien, en un triángulo como esto, yo puedo definir el seno de teta como cateto opuesto entre la hipotenusa. Entonces, Y sería Y sobre R. El coseno de teta sería cateto adyacente sobre la hipotenusa, X sobre R, la tangente de teta, la tangente de teta sería cateto opuesto entre cateto adyacente, etc. Pero ahora, ¿qué pasa si yo escojo un círculo de radio 1? Un círculo de radio 1. Me quedó un poquito. Ok. Ahí está, más o menos. Si escojo un círculo de radio 1, si R vale 1. Si escojo un círculo de radio 1, el seno del ángulo solo sería R. El coseno del ángulo solo sería X. Y la tangente sería, bueno, aquí sí quedaría Y sobre X. Pero lo más importante es esto, seno y coseno. Entonces, si ustedes escogen un círculo de radio 1, pueden ver que para un punto cualquiera XY, el seno no es más que la coordenada y el coseno no es más que la coordenada X. Y se acabó. No hay que hacer absolutamente nada. Por ejemplo, este punto de aquí. Este punto, o vamos a empezar con este punto de aquí. Eso quiere decir que ahora tenemos esto así. ¿Cuál es el ángulo para este punto de aquí? Este es un ángulo correspondiente a teta igual a 0. ¿Cuál es su X? Su X es 1. ¿Cuál es su Y? Su Y es 0. Entonces, para teta igual a 0, si yo saco el seno de 0 grados, es la Y, pero la Y es 0. El coseno de 0 es la X, y la X es 1.
y ya puedo sacar todas las demás. Ahora, este punto de acá tiene coordenadas 0, 1 y el ángulo son 90 grados. Entonces, para el de acá arriba, el seno de 90 es la y la y es 1. El coseno de 90 es la x y la x es 0. ¿Sí la ven? Este punto de acá tiene coordenadas -1, 0. Eso quiere decir que el seno de 180 grados, este de acá, es todo este, seno de 180 es la coordenada y, que es 0. Coseno de 180 es -1. También pueden sacar esto, etcétera. Pueden sacar cualquiera. Pero vamos a ver cómo también puedo sacar senos y cosenos de ángulos muy, muy particulares. Un triángulo, por ejemplo, imagínense un triángulo que tenga dos lados iguales. Vamos a ver dos lados. Un triángulo isósceles tiene este lado y este igual a 1. Por el teorema de Pitágoras, este vale raíz de 2, porque es la raíz cuadrada de 1 más 1. De 1 al cuadrado más 1 al cuadrado es raíz de 2. Si estos lados son 1, ¿cuántos serán estos ángulos? Pues tienen que ser iguales y son 45. ¿Por qué 45? Porque aquí tenemos 90 y sabemos que la suma de los ángulos interiores de un triángulo son 180. Entonces tienen que ser iguales, porque tienen lados iguales. Y podría, fíjense, aquí tengo, entonces en este triángulo puedo sacar el seno de 45 grados, sería cateto opuesto sobre hipotenusa, 1 sobre raíz de 2. Coseno de 45, cateto adyacente sobre hipotenusa, 1 sobre raíz de 2. Tangente de 45 sería cateto opuesto entre cateto adyacente, 1. Y ustedes rápidamente encuentran los seno de 45, coseno y tangente. Eso para un triángulo isósceles. Pero ¿qué pasa si tenemos un triángulo equilátero? Es decir, que tiene sus lados iguales. Si tiene sus lados iguales, voy a pensar que miden 1, 1 y 1. Ahora, ¿qué ángulos tendrían cada uno? Pues estos son 60, 60 y 60, ¿verdad? Y si yo parto a la mitad, así, entonces este lado de aquí vale 1/2, este de aquí, y formo este triángulo. Si forma este triángulo y partí a la mitad de este ángulo, este vale 30. Entonces, fíjense cómo formé un triángulo que mide 1 de hipotenusa, uno de sus catetos es 1/2, y ahora quiero saber cuánto vale este otro cateto. Este otro, de acuerdo al teorema de Pitágoras, tendríamos que 1/2 al cuadrado más, voy a ponerle x al cuadrado, voy a pensar que esto vale x, es igual a 1 al cuadrado. O sea, x al cuadrado es 1 menos 1/2 al cuadrado, y esto es 1 menos 1/4. Entonces, x al cuadrado es 3/4, y por lo tanto, x es raíz de 3/4, o x vale raíz de 3 entre 2. Esta x de aquí vale raíz de 3 entre 2. ¿Sí está claro? Entonces, ya lo tengo. Voy a borrar esto. Nada más lo usé para encontrar cuánto vale la altura de ese triángulo. Y ahora sí, puedo sacar voy a empezar con el seno de 30 grados. Seno de 30, cateto opuesto, 1/2 entre hipotenusa, que es 1, 1/2. Coseno
de 30 grados sería cateto adyacente, raíz de 3 entre 2, entre hipotenusa, que es 1. Tangente de 30, cateto opuesto, que es 1/2, entre hipotenusa, raíz de 3 sobre 2, que es 1 sobre raíz de 3. Ahí están seno, coseno, tangente de 30. ¿Qué pasa con el seno de 60? Seno de 60 grados sería cateto opuesto, raíz de 3 sobre 2, entre la hipotenusa, que es 1. Coseno de 60 grados, cateto adyacente, que es 1/2 ahora, entre hipotenusa, que es 1. Y la tangente de 60 grados, que sería raíz de 3 sobre 2, raíz de 3 nada más. Fíjense bien. Raíz de 3 sobre 2. Fíjense cómo el seno de 60 es igual al coseno de 30. El coseno de 60 es igual al seno de 30. Y la tangente de 30 es el inverso de la tangente de 60. 60, raíz de 3 sobre 2. Sí, ahí está. Podemos entonces, se usan esto para encontrar los, a veces uno no necesita calculadora para encontrar estos ángulos, ¿de acuerdo? Ya no vamos no voy a sacar más operaciones, pero simplemente podemos tener diferentes relaciones entre las funciones trigonométricas. Por ejemplo, demostrar que la secante de teta más la tangente de teta por 1 menos el seno de teta, vamos a ver que hay que demostrar que esto es el coseno de teta. Pues esto realmente lo único que hay que hacer es multiplicar 1 por 1. Entonces, multiplico esto por esto, me queda secante de teta, esto por esto, me queda menos secante de teta, seno de teta, más tangente de teta, menos tangente de teta por el seno de teta. Ahora, ya saben que la secante de teta es 1 sobre el coseno de teta. Eso, bueno, se puede, esto ya lo tienen que saber. Y que la tangente de teta es el seno de teta entre el coseno de teta. Pues lo pongo todo aquí. Me queda 1 sobre coseno de teta menos, fíjense bien, secante es 1 sobre coseno, me queda seno de teta sobre coseno de teta más tangente de teta, que es seno de teta entre coseno de teta menos tangente de teta, que es seno de teta entre coseno de teta por seno de teta. Ahí voy. Esto es igual a esto. Y esto seguiría siendo igual. Vengo para acá. 1 sobre coseno de teta. Esto se cancela con esto y me queda menos seno cuadrado de teta sobre coseno de teta. Y esto lo pongo como coseno de teta por 1 menos seno cuadrado de teta, pero lo de arriba es coseno cuadrado de teta entre coseno de teta y esto es coseno de teta, que es lo que se... Así se demuestran estas cosas, ¿sí? Chicos. Sí, profe. Por muy difíciles y complicadas que sean, les voy a hacer otra que viene resuelta aquí, rápidamente. Tangente de teta más coseno de teta entre seno de teta.
hay que demostrar que esto vale secante de teta más cotangente de teta. Pues rápido, simplemente sería tangente de teta entre el seno de teta más coseno de teta entre el seno de teta. Esto lo primero es seno de teta entre coseno de teta por seno de teta más esto de aquí es el inverso de la tangente, ya es la cotangente de teta. Y aquí que tenemos, se va el seno con el seno y esto me queda 1 sobre el coseno de teta más cotangente de teta y esto de aquí es la secante de teta más cotangente de teta, que esto es lo de acá. No tiene chiste, ¿verdad? No sé qué más. La verdad es que esto no. Les voy a dejar. Vamos a hacer. Vamos a demostrar. Ay, no tienen. ¿Cuál? Vamos a ver. Me da flojera. ¿Cómo le hacemos? Déjenme ver. Realmente son no entiendo por qué les ponen esto. Ustedes han hecho ejercicios de todo esto, ¿no? No. Déjenme ver qué más podemos ver. Eso tenemos que. Me gustaría mejor dejar esto, porque no tiene chiste. Todo esto ustedes lo saben. Pero como venía en el programa, no sé por qué les ponen eso. Consideran que no saben trigonometría, ¿no? Vamos a ver. Déjenme. A ver. No, tampoco me gusta. Me gustaría pasarme ya todo e irme directamente a... Ahí son gráficas de funciones trigonométricas, ustedes las saben graficar, no vale la pena. Vamos a pasar a algo interesante. Déjenme ver. Me voy a pasar hasta... Ay, no, esto de trigonometría, qué flojera. Ok. Bueno, entonces vamos a pasarnos... ¿Por qué trigonometría analítica? ¿Qué es eso? Geometría analítica. Déjenme. Tama. Quiero pasarme a lo más interesante. Porque ya pronto vamos a terminar, ¿no? Chicos. Estoy viendo que hay nada. Sí, profe, creo que la otra semana. No es cierto, ¿sí? ¿Quién habló? Sí. ¿En serio? ¿Cuándo termina? El 21 de mayo. ¿Y cuándo tengo que entregar calificaciones? El 21 de mayo, creo. ¿En serio? Sí. Perdón por los de... No, pues me voy a pasar. Mejor digan que les gustaría que les enseñara un tema en particular, porque esto es les llama la atención algo de matemáticas interesante. Estoy viendo dónde está geometría analítica.
Los de funciones está más o menos, pero ya esto es, ¿qué onda? Esto es variable compleja. A ver, déjame ver, estoy viendo más adelante. Sistemas de qué onda. ¿Dónde estará esto? Déjame ver. ¿Quién les daba clases de matemáticas? Chicos, La maestra Omaira. no la conozco. ¿Y qué pasó con ella? ¿Qué le hicieron? No sabemos, profe. No, ¿Qué le nosotros hicieron? sabemos por qué pasó el cambio. ¿Pero qué les dijeron o qué? Estoy buscando, ¿eh? No creen que... ¿Qué les dijeron? Pues de hecho nada más No nos nos enviaron un dijeron correo del cambio. nada, profe. No les dijeron. Solamente Estoy buscando geometría analítica, si hay algo de geometría analítica. Funciones trigonométricas, ecuaciones, sucesiones, apéndice, temas de geometría analítica. Perfecto, es lo último. ¿Qué onda? ¿Qué hacemos? Me da flojera. Mejor les enseño. ¿Qué les enseño? Algo de cálculo, profe. ¿Perdona? Un tema de cálculo. Sí. Claudia dice cálculo. ¿Alguien más? ¿Alguien más habló? ¿Quién más? ¿Quién más, chicos? Hubo un chico que habló. ¿Quién fue? A ver si no, pueden escribir en el chat también. ¿Les interesa algún tema en especial? Podría enseñarles algo de cálculo, eso sí. Porque realmente estar viendo parábolas, elipses, hipérbolas, no sé si quieren que las veamos o les enseño algo de cálculo. algo de cálculo, profesor. Por ejemplo, podría enseñarles, ¿ya saben derivar? Si ya saben derivar, podría enseñarles integrales. Que no, que algo que les llame la atención escriban o díganme. No escucho, Nayeli, ¿qué? Yo diría que sí estaría bien integrales porque, bueno, estábamos viendo ese tema actualmente, pero son varios tipos, pero la verdad no entiendo, no entiendo cómo está ese rollo. Oye, Nayeli, ¿están viendo integrales? En cálculo sí, pero la verdad no entiendo, no le entiendo al profesor. O sea, llevas cálculo. Sí, ¿Y esta cómo se llama? es matemáticas. ¿Y cómo es que llevan cálculo y y estas matemáticas? ¿Cómo, diablo? Voy a enseñarles, dime. Ujú, ujú, ujú.
Bueno, está bien. Sí, sí, no entiendo por qué la pusieron, pero bueno, miren, si quieren yo les puedo dar un repaso, pues ya es que ya se va a acabar, dice, entonces solo tendríamos clases el próximo lunes y luego el examen el jueves, ¿de acuerdo? Pero lo que puedo hacer es darles un repaso de integrales, que entiendan qué significa la integral, qué es la integral y cómo se sacan las integrales. Tratar de ver los métodos más sencillos, ¿sí? Pero lo más importante es qué cosa es una integral, ¿sí? No sé si les parece eso. Chicos, Sí, profe. a lo mejor ya es un repaso, seguramente ustedes lo están llevando, pero miren, les voy a dar esto y pues eso ni siquiera lo he preparado ni nada, lo voy a ver así de manera general. Nosotros, cuando yo aprendí, nosotros sabemos, tenemos una función f de x, ya cualquier función, y nosotros la podemos dibujar. Entonces, les voy a dar una repasadita rápido de qué cosa es la integral pasando por la derivada. O sea, es importantísimo entender la derivada para poder hacer la integral, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros hemos visto funciones, propiedades de funciones, etcétera. Y todo esto lo hemos visto porque las operaciones que se obtienen con las operaciones que se hacen con las funciones son operaciones que las funciones que ciertas operaciones deben requerir que las funciones tengan ciertas propiedades. Por ejemplo, ya vimos que algunas funciones tenían asíntotas y no eran, tenían por ahí cosas bien raras. Las funciones tienen que ser continuas. Eso quiere decir que no debe haber por ahí un punto que no esté definido, o no debe ser una cosa como esta, que no esté, o simplemente tampoco tiene que ser una cosa que pase de aquí para acá, que haya un salto aquí. Eso se dice que la función es discontinua. Para las funciones discontinuas, las propiedades como la derivada y la integral no pueden definirse. Por eso es muy importante entender todas las propiedades de cuál es su dominio, su imagen, etc. Y todo se hace con el propósito de poder encontrar ciertas propiedades. Por ejemplo, lo más sencillo es lo que se conoce como la derivada de la función respecto de x. No me voy a meter en detalle de cómo se define, pero no me da tiempo de ver esto. Lo que sí es que simplemente se define como el límite cuando un cierto delta de x tiende a 0 de la f de x más delta de x menos la f de x entre la delta de x. Y así, de esta manera, cuando uno calcula este límite, se define la derivada. Entonces, uno tiene reglas para derivar funciones. Por ejemplo, si yo tengo la función f de x igual a x cuadrada, ya sabemos que la derivada de f respecto de x es 2x. Lo saben, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Y esta se puede sacar de arriba. También sabemos que si tenemos f de x igual al seno de x, que la derivada del seno de x respecto de x es el coseno de x. Y que si tengo f de x igual al coseno de x, que la derivada del coseno de x respecto de x es menos el seno de x. Sabemos que si tenemos e a la x, la derivada de e a la x respecto de x es e a la x, y etcétera. Ya se lo saben, por ejemplo, que la derivada de f igual a e a la menos x, entonces su derivada, en lugar de poner derivada, también se pone f'. Para más fácil, la derivada de f' es menos e a la menos x. Y así uno puede estar sacando, por ejemplo, si tengo f igual a e a la x cuadrada, la derivada de esto
es 2x por e a la x cuadrada, etcétera. Es la derivada sigue unas reglas muy sencillas, es muy fácil. Pero bueno, ¿qué pasa con la integral? Así como yo tengo la derivada de f respecto de x, de una f mayúscula de x, me da una f minúscula. Por ejemplo, si tengo e a la x cuadrada, su derivada, si esta es la f mayúscula, su derivada sería la f minúscula de x, la derivada, que es 2x por e a la x cuadrada. Esto de aquí comúnmente se saca utilizando la regla, le llaman la regla de la cadena. Pero si la derivada de una función, respecto de su argumento, el argumento es la x, si la derivada de una función f mayúscula es f minúscula de x, la integral de la función de una función f minúscula de x se define como la f de x. La f de x tal que cuando yo la derive esta, obtenga esto. Cuando a mí me dijeron eso, yo me volví loco. Dije, ¿cómo es posible? Eso es imposible. ¿Cómo voy yo a encontrar la integral de una función cualquiera? ¿Cómo la voy a encontrar? De tal manera que cuando la derive me dé esto. Por eso se le llama, que se dice que la integral y la derivada son funciones inversas. El inverso de la derivada es la integral, el inverso de la integral es la derivada. Un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, la de integral de x. Y esto se conoce como, integral indefinida. Y en general se le pone que la integral de una función es una función f mayúscula más una constante. ¿Por qué? Porque la derivada de una constante siempre es 0. Entonces, cuando yo derive todo esto, pues la derivada de esto se me va a hacer 0 y solo me importa la derivada de esto, que tiene que ser la función que estoy integrando. Por ejemplo, la integral de x diferencial de x tiene que ser una función que cuando la derive me dé x. Y entonces, pues aquí uno rápidamente puede adivinar que tiene que ser x cuadrada sobre 2. ¿Por qué? Porque la derivada respecto de x cuadrada sobre 2 es 2x entre 2 y es igual a x. O sea, bueno, x cuadrada sobre 2 más una constante. Y derivo esto y obtengo esto. Entonces, de esa manera se define la integral. La integral de una función, ya le voy a poner cualquiera, mayúscula, no importa dónde ponga la mayúscula o la minúscula. Es una función f de x más una constante tal que la derivada de f respecto de x me da justo la x que estoy integrando. Así se define la integral. Tenemos, por ejemplo, la integral de e a la x diferencial de x. Entonces esto, pues es simplemente e a la x más una constante. ¿Por qué? Porque la derivada de e a la x es e a la x. Pero fíjense cómo estoy integrando de manera, se dice que estoy integrando, bueno, esta es la integral indefinida. No estoy diciendo, ¿qué es lo que estoy haciendo? Pues tengo una función, puedo tener cualquier función, f de x, y la integro.
y no estoy diciendo aquí está X y no digo nada de esa función, de dónde a dónde, nada, simplemente tengo aquí esto f de X y tengo la función. Pero yo puedo definir unos límites de dónde a dónde quiero integrar la función y puedo agarrar desde un X igual a A hasta un X igual a B. Y ahora lo que estoy haciendo es integrando la función de aquí hasta acá, integrando en todo eso. ¿Quién es esta integral? ¿Cómo se pone? Esto es lo que se conoce como la integral definida. Que ahora lo que se pone son los límites. Digo, voy a la operación integral, la voy a hacer desde X igual a A hasta X igual a B, perdón, de la f de X. Y esto ya vimos que es simplemente, bueno, es una función, le voy a poner f mayúscula, que aquí se dice que se evalúa desde X igual a A hasta X igual a B. Así se define la integral definida. Entonces, si yo tengo la integral de una función f de X desde A hasta B, ahora no sería más que la función que obtengo, pero evaluada desde A hasta B. Y la manera de evaluar es decir, voy a agarrar la f y la evalúo en B y le resto la f evaluada en A. ¿Qué quiere decir esto? Pues tengo una función X, acá tengo la función f de X, tengo una cualquiera y estoy integrando desde XA hasta XB. ¿Quién es esto? Pues bueno, esta es la función f de X. Y cuando lo integro, yo encuentro una función, no sé cuál sea, que de tal manera que el valor de la integral de esa función no es más que el valor de la función en el punto final menos el valor de la función en el punto inicial. Pero vamos a ver qué cosa es eso. Vamos a ver qué es eso. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo integro desde 1 a 2 la función x cuadrada diferencial de x? A lo mejor x, para más fácil, para que se vea. Bueno, no, está bien. Esto, ya saben cuánto vale esa integral, ¿no? Chicos. ¿Saben o no? Vale un tercio. ¿Eh? Vale un tercio. ¿Un tercio de qué? La integral, ¿no? Pero solo vale... No, bueno, sí, pero vamos por partes, ¿no? ¿Cuánto vale la integral de x cuadrada? X cúbica entre 3. Muy bien. X cúbica entre 3. Y ahora lo tengo que evaluar entre 1 y 2. ¿Todo el mundo sabe por qué es x cúbica entre 3? Chicos. Sí. Ok. Bueno, ya evalúo ahora, hago esto que está acá. Entonces es 2 al cubo entre 3 menos 1 al cubo entre 3. Y esto es 8 entre 3 menos 1 entre 3, 7 tercios. ¿Sí? Para ver quién es eso, ¿sí lo ven o no? Sí. Bien, para darnos una idea de quién es esto, hagamos lo siguiente. Agarremos la integral
de 0 a 1 de x diferencial de x, que es todavía más fácil. ¿Cuánto es esta integral? X cuadrada entre 2. X cuadrada entre 2, desde 0 a 1, y esto es simplemente un medio. Pero veamos quién es eso, qué cosa es esta integral. Fíjense, si yo dibujo la función que estoy integrando, la función que estoy integrando es y igual a x, o la f de x igual a x. Y la f de x igual a x es esta. ¿Sí la ven? Y esto sería 0, y voy a pensar que aquí es 1. Entonces estoy integrando esta función desde 0 a 1. Y resulta que me dio un medio. ¿Pero quién es eso? Veamos, un medio, si yo sacara esta cosa que está aquí, el área de ese triangulito, el área del triángulo no es más que base, que vale 1 por altura, fíjense, cuando la f de x es x, cuando x es igual a 1, la altura es 1, base por altura sobre 2, o sea, un medio. Vean cómo entonces la integral que obtuve de esta función es justo el área que está en esta cosa. Regresemos a esta de acá. Esta. Esta de aquí. Si yo la dibujo, voy a ver si me sale. La f que estoy integrando ahora, la f de x, es x cuadrada. Esto es x. Y si yo dibujo, aquí tendría 1, 2. Si la dibujo me queda una cosa así. Esta es la parábola y igual a x cuadrada o f de x igual a x cuadrada. Así que si yo integro desde x igual a 1 a x igual a 2, lo que estoy obteniendo es el área que está debajo de esa parábola entre 1 y 2. Porque esto que obtuve, estos 7 tercios, esta área que está ahí, es 7 tercios, esto de aquí. ¿Qué es lo que quiere decir todo esto? Pues, ¿qué quiere decir? Que una integral de una función cualquiera entre dos puntos A y B es igual al área que está debajo de la curva entre x igual a A y x igual a B. O sea, yo tengo entonces, vaya manera de dibujar. Yo tengo, si tengo una función cualquiera, f de x, cualquiera, y la estoy integrando entre x igual a A y x igual a B, lo que me da la integral definida es justo el área que se encuentra debajo de la curva y limitada por el fx entre los puntos x igual a A y x igual a B. ¿Sí está claro? Sí, profe. Esto se puede utilizar para encontrar pues un montón de cosas. Por ejemplo, yo quisiera saber cuál es el área, qué área encierran
la línea y igual a x y igual a x cuadrada entre x igual a 1 y x igual a 3, por ejemplo. O sea, yo quisiera encontrar esto. Para esto se puede utilizar, se puede empezar a utilizar para esto. En realidad la integral se utiliza para un montón de cosas. Pero, por ejemplo, para eso, lo primero, veamos qué área encierra la línea. Fíjense cómo aquí tenemos ahora 2. Yo podría empezar, vamos a dibujar primero las cosas, las funciones. Ahora tengo 2 funciones. Acá está y, una es esta. Una es esta, que le puedo llamar, esta es la y igual a x, es esta, y la otra es y igual a x cuadrada, que sería una cosa yo no sé cómo, algo así, ¿verdad? Y hay algún momento en que se unen. Y me piden qué área encierra la línea y igual a x y igual a x cuadrada entre esto. Por ejemplo, en x igual a 1, no pasan igual. ¿Cómo le hago? Es que no está así. Igual a 1. No, está mal el dibujo. Para x igual a 1, y igual a x me da 1. Pero la x cuadrada para x igual a 1 me da 1. Para x igual a 2, este es 2, pero la parábola es 4. Hasta acá. Para x igual, perdón, este es 2. Para x igual a 3, la función es 3, pero la otra es 8. 4, 5, por acá. O sea, la parábola es una cosa así. ¿Sí la ven? Sí, profe. Esta es y igual a x cuadrada y este es y igual a x. Y me piden qué área encierra entre 1, o sea, aquí, y 3. Pero 3 es esto. Y la que encierra es, la voy a poner con otro, es esta. ¿Sí la ven? ¿Ok? ¿Cómo le haríamos? ¿Cómo le haríamos para calcular esta área? Chicos. Hey, ¿están o no? Restando las áreas. Restando las áreas. Tendría que calcular primero el área que encierra la parábola y le resto el área que encierra la línea recta, ¿verdad? Entonces el área encerrada sería la integral de 1 a 3 de la parábola, x cuadrada diferencial de x. Eso me da toda el área debajo de la parábola, menos el área de 1 a 3 de x de la línea. Y esto simplemente es x cúbica. La primera es x cúbica sobre 3 entre 1 y 3, y la otra sería x cuadrada sobre 2 entre 1 y 3. Y esto sería, la primera es 3 al cubo, 3 por 3, 9 por 3, 27 tercios. 27 tercios menos 1 tercio. Y luego viene menos la siguiente, x cuadrada, cuando x vale 3, es 9 medios
menos 1/2. O sea que este resultado sería 26 tercios menos, que es 8 medios, que es 4. Y ya ustedes hacen esto. ¿Sí o no? Bueno, Sí. en realidad esto ya nada más serían 26 tercios menos 12 tercios, son 13, ¿no? ¿Cuánto es? 14, ¿verdad? 14 tercios. El área en rojo es 14 tercios. Eso, pues está bien, pero ahora yo quisiera saber, o sea, yo puedo hacer integrales desde un punto A a un punto B de una función f de x. ¿Y eso qué quiere decir? Pues esto quiere decir que yo tengo aquí un sistema X y acá tengo Y tengo una función cualquiera. Pero, a lo mejor esto les llama la atención, pero no es la única manera que yo puedo localizar. ¿Cómo empecé con todo este rollo? Pues empecé porque para un punto cualquiera de esa función, yo lo puedo especificar dando dos números, X y Y. X sería esto y Y es el valor de la función evaluada en X. Por ejemplo, si tienen ustedes, no lo sé, por ejemplo, bueno, x cuadrada, f de x igual a x cuadrada. Entonces, aquí yo, si pongo x igual a 2, la y o la f de x es 4. Entonces, les da un punto xy que es 2, 4. Pero esto es cuando tengo x como variable independiente y una función que depende de x. Pero no es la única manera que yo tengo de localizar puntos en un plano, en este caso, en un plano. Hay otra forma de localizar puntos. Y esto les puede servir, si no lo han visto, o que les puede servir de alguna manera. No me gusta cómo lo voy a hacer en otro, acá. Acuérdense que y puede ser la f de x. Pero ojo, cualquier punto que yo tenga por aquí, que dije que lo puedo representar con f de xy, que puede ser parte de una función, acuérdense, de una función que pase por ahí. Además de usar x y y, también puedo utilizar el radio y el ángulo. Es decir, yo puedo, para localizar un punto en el espacio, utilizar x y y, o bien utilizar la distancia desde el origen y el ángulo que forma. Cualquiera de esas dos maneras me da la posibilidad de localizar un punto en un plano. Hay una relación entre ellas, entre estos dos. Esto de aquí son sus coordenadas, se les llama cartesianas. Y cuando yo utilizo estas dos variables para localizar un punto en el plano, se le conoce como coordenadas polares. Solo quiero mencionarles esto porque es muy importante también en el caso de las integrales. ¿Cuál es la relación entre estas dos? Pues aquí rápidamente se puede ver que R es igual a X por el coseno de teta. ¿Por qué? Pues porque si yo saco el coseno de teta, en ese punto es cateto adyacente X entre la hipotenusa R. Y entonces vean,
No. Cateto, coseno de teta, cateto adyacente, X. Ah, sí, perdón, eso está mal. Esto es lo que está mal. X es igual a R coseno de teta. De aquí se ve. Y si saco el seno de teta, es cateto opuesto entre la hipotenusa, y de ahí obtengo que Y es igual a R seno de teta. Esto es lo que me permite cambiar. Bueno, yo puedo encontrar X y Y si conozco el radio o el ángulo, pero también puedo encontrar R y teta si conozco X y Y. ¿Y cómo le hago? Pues yo sé que R es la hipotenusa y no es más que la raíz cuadrada de X cuadrada más Y cuadrada. Y sé que la tangente de teta es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, vean, si yo conozco X y Y, puedo calcular R y teta. Si conozco R y teta, puedo calcular X y Y. Pero ahora, ¿cómo le haríamos para calcular una integral en coordenadas polares? ¿Quién es ahora? ¿Quién es el área? ¿Quién sería la variable independiente? ¿Quién sería la variable dependiente? Fíjense bien que acá lo que hicimos fue calcular esta función y escogimos como variable independiente la X y como variable dependiente la Y. Vamos a ver si puedo hacer esto. Imagínense que tengamos un círculo un círculo como este. Y yo quisiera calcular el área que me ocupa este pedazo, este de aquí. ¿Cómo le hago para calcular eso? Para hacerlo más fácil, me voy a imaginar que quiero calcular el área de esta parte, para que se vea bien. Esta parte. Obviamente, una manera de calcular el área sería ver quién es la función f de x y hacer la integral. Voy a ponerle aquí a r, x igual a r, que es el radio, desde 0 hasta r, la integral de la función. Sabemos que es el área bajo la curva. Esa área roja que puse ahí no sería más que la integral. En x voy de 0 hasta r, es el radio, de la función f de x. Pero ¿quién es esta función? ¿Quién es esta función? La función la saco yo de la ecuación de un círculo, que es x cuadrada más y cuadrada igual al radio al cuadrado. Y lo que estamos buscando es la y. Y de aquí yo despejo y me obtengo que y es igual a más menos la raíz cuadrada de r cuadrada menos x cuadrada. El signo menos de la y corresponde a toda la parte de abajo, es el signo menos. El signo más corresponde a la parte de arriba. ¿Por qué? Porque me da y positivos o y negativos. Entonces, ¿qué tendría que hacer para encontrar esa área roja? Pues integrar desde 0 a r la raíz cuadrada de r cuadrada menos x cuadrada
diferencial de X. El resultado ya sabemos cuánto es, porque el área completa de un círculo es pi por radio al cuadrado. Pero estamos sacando solo la cuarta parte, así que lo que debemos obtener es esto. Pero fíjense cómo aquí como que esto me cuesta un poquito, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Pues hay que hacer un cambio de variable, hay que, en fin, hay que saber un poquito de integrales. No es tan complicado, se puede ir cambiando, se puede hacer. ¿Cómo se hace? Coseno, seno, x cuadrada, x igual a seno, coseno. Fíjense, vamos a ver si la puedo hacer. Y esto es para que vean que no, ni tengo ni idea, pero ¿qué pasa si yo hago x igual al seno de teta? Hago un cambio de variable. X igual a seno de teta, diferencial de x es la derivada del seno, que es el coseno de teta, diferencial de teta. Y se sustituye ahí arriba. Esto es hacerlo así con técnicas de integrales, etcétera. Y esto es de 0 a r de la raíz cuadrada x igual a seno de teta. Aquí tengo r cuadrada menos... No, me equivoqué. Me equivoqué. El cambio de variable no es ese. Es voy a hacer este cambio de variable. X igual a r seno de teta. Diferencial de x es r por coseno de teta, diferencial de teta. Ahora sí, r cuadrada menos x cuadrada, que es r cuadrada, seno cuadrado de teta, la raíz, por diferencial de x, que es r coseno de teta. Solo estoy cambiando el ángulo, ¿eh? Y esto, ¿cuánto me da? Es la integral de 0 a r, que de aquí abajo, aquí en la raíz, puedo sacar r cuadrada, me queda r por la raíz de 1 menos el seno cuadrado de teta por r por el coseno de teta, diferencial de teta, y esto es r cuadrada, que es constante, por la integral de 0 a r, 1 menos seno cuadrado es coseno cuadrado, la raíz es coseno, y esto me queda coseno cuadrado de teta, diferencial de teta. Y ahora hay que cambiar el coseno de teta por utilizando las propiedades de los ángulos para poder integrar, porque la integral del coseno cuadrado no es el coseno cúbico, ¿verdad? Hay que ver quién es. Solo les quiero poner un ejemplo de lo difícil que puede resultar hacer esta integral, esta que estoy marcando aquí, en este tipo de coordenadas. La vamos a hacer. La voy a seguir. Vamos a ver, esta me la copio. Este es el área que estoy encontrando, ¿eh? Es de 0 hasta r y la función. Seguimos con esto. ¿Cómo la cambio? A ver, voy a utilizar lo que yo les dije de coseno. A ver, la expresión que les puse, coseno de alfa menos beta. ¿Será? Bueno, voy a ver cuál es. Esto es coseno de alfa, coseno de teta, más seno de alfa, no menos seno de alfa, seno de teta. Y si yo escojo alfa igual a teta, el coseno de 2 teta sería coseno cuadrado de teta menos seno cuadrado de teta, pero esto es coseno cuadrado de teta menos 1
Aquí sería 1 menos coseno cuadrado de teta, utilizando el hecho del que seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta es 1. Y entonces todo esto, el coseno de 2 teta me da 2 veces coseno cuadrado de teta menos 1. O sea que 2 veces coseno cuadrado de teta es 1 más coseno de 2 teta, y ya obtuve que el coseno cuadrado de teta es 1/2 de 1 más coseno de 2 teta. Y ahora sí, la integral r cuadrada de 0 a r. Pero regreso. Aquí, el cambio de variable, porque ahora tengo que copiar y lo pego acá. Tengo este fue el cambio de variable que hice. Y estábamos cuando cambié yo a r y tetas, hay que ver que cuando x vale 0, el ángulo vale 90. Voy desde aquí. Cuando x vale 0, el ángulo vale 90. Cuando x es igual a 0, el ángulo teta es 90 o pi sobre 2. Y cuando x es el radio, cuando llegamos aquí, el ángulo vale 0. El ángulo es 0. Entonces, en lugar de poner de 0 a r, debo de poner de pi sobre 2 a 0. Ya cambié ángulos. Y ahora, ¿quién estoy integrando? Saco el 2, 1 más coseno de 2 teta y el diferencial de teta. El primero, bueno, aquí tengo r cuadrada sobre 2. El primero me queda la integral de la diferencial de teta, es teta, desde, nada más que me quedó negativo, x igual a 0. ¿Por qué me quedó negativo? A ver, no sé. Desde a 0, la del coseno. Sí. ¿Profe? Voy. Sí, dime. Sí, es que ya tenemos que entrar a nuestra otra clase. Rápido, ya la terminé. Esto me queda menos pi sobre 2. Perdón, todo esto es... Ya rápido, termino. Este es r cuadrada sobre 2. Este aquí es menos pi sobre 2. Menos 1/2 seno de 0 de pi es 0. No sé por qué me quedó negativo. ¿Qué está mal? Lo seguimos el lunes. Les voy a demostrar entonces cómo hacer esta integral. Es un poquito complicado, pero utilizando esto que yo les decía, esto de acá, se pueden hacer las integrales para curvas muy sencillas como estas, círculos, parábolas, elipses, etcétera. Nos vemos el lunes. ¿Sí? Ya profe, gracias. Gracias, profe, adiós. voy a revisar dónde. Profe, también. Adiós. Profe. Sí.